Encontrarnos. Perpetual, donde perduran los vínculos. Bueno, ayer hablábamos sobre una situación que denunció la asociación que agrupa a los nefrólogos que tienen la prestación de diálisis en la provincia de Córdoba. Dialogábamos con su presidente, el presidente de la agrupación, que denunciaban dudas respecto de una instancia de llamado a licitación que hace el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba, pero para establecer un ámbito de atención de diálisis cedido a un privado, en algo que a todas luces parece una irregularidad. Vamos a tomar contacto con el doctor Héctor Vina, conocido nefrólogo de la ciudad de Río Cuarto, para ver desde la perspectiva de quienes están en el servicio médico tan determinante para aquellos que necesitan un trasplante renal, cómo es la mirada que tienen respecto de esto que ayer ha sido denunciado. Doctor Vina, con Florencia y Garza lo saluda Guillermo Jeremía. Un gusto, después de tanto tiempo. ¿Cómo le va, doctor? Hola Guillermo, muchísimo gusto. El gusto estar nuevamente contigo. Igualmente. Hay que recordar que el doctor Vina fue director del viejo hospital de Barrio La Feria, el hospital regional. Bueno, doctor, ¿ven con preocupación esta situación? ¿Qué lectura hacen? Y sí, Guillermo, porque nosotros, haciendo historia, hace más de 20 años firmamos un convenio con el Ministerio de Salud de la provincia, todos los nefrólogos de la provincia, agrupados en la Asociación de Prestadores de Hemodiálisis y de la Sociedad de Nefrología de Córdoba, en donde había serias dificultades en aquella época para la derivación de los pacientes carenciados hacia los centros de diálisis. Se lo acusaba al ministerio de dirigir a una sola empresa, que era en ese momento Fresenius, la atención de los pacientes carenciados. Entonces, con el doctor Lazarte, yo estaba el presidente de la Asociación de Hemodiálisis en ese momento, firmamos un convenio en donde nos colaborábamos con la derivación de pacientes del ministerio, asignándolos a esos pacientes que requerían, que no podían ser atendidos en el hospital, en ese momento Tránsito Cáceres, luego en el hospital Córdoba, porque estaban saturados, y se derivaban a los centros privados, siempre manteniendo la premisa de que fuera al centro de diálisis más cercano y equitativo. Un paciente a cada centro de diálisis, si había más de un centro en la localidad en que ese paciente se encontraba. Eso se respetó a rajatabla, funcionó sin ningún tipo de dificultades ni quejas por parte del ministerio ni de los usuarios, o sea, de los pacientes. Y repentinamente nos encontramos con esta licitación que ha llamado el ministerio a medida para un solo proveedor del servicio, que justamente además es un proveedor de servicios de materiales, de insumos médicos, ¿no?, que se asoció con una nefróloga de Villa Dolores y se presentaron y ganaron lógicamente la licitación, con un montón de prebendas, digamos así, que son como se le paga al ministerio el transporte, no le cobra ciertos impuestos, y le da un predio que está dentro de un hospital público, como el Hospital San Roque. Eso nos ha llamado poderosamente la atención porque no había ninguna necesidad de hacerlo. Aducen que es para economizar, y lejos de economizar van a gastar mucho más. Eso ya lo estudiamos en su momento con el doctor Lazarte y el doctor Chuit, cuando en su momento se firmó ese convenio. Entonces, estamos realmente muy preocupados porque los centros de diálisis han hecho inversiones importantes y bueno, esto los deja en inferioridad de condiciones para competir con un centro de esas características, ¿no? ¿Y la inversión la hace el Estado, pero después lo usufructa un privado, doctor? No, la inversión la hace el privado, la hace este empresario de salud renal, pero ya le digo, con una serie de ventajas con respecto al resto de los centros de diálisis que funcionan en la provincia, que están distribuidos en casi todas las poblaciones medianas a grandes, y son 50 y pico de centros, ¿no? ¿Y ustedes qué ven allí, doctor? Y nosotros vemos que se va a violar este convenio porque se va a, por lo que dice la licitación,
el pliego, es que le van a derivar a ese megacentro los pacientes en principio carenciados. Ellos están en condiciones de recibir pacientes de trofeo, de PAMI o de cualquier obra social, porque es un centro privado que se lo ha otorgado el gobierno provincial. O sea que es un competidor en una gran, digamos, con una gran ventaja con respecto al resto de los prestadores, ¿no? Ahora, ¿todos los centros de diálisis de la provincia fueron convocados a participar de esta licitación o creen que fue un guardapolvo a medida? No, fue un guardapolvo a medida. Nosotros nos avisaron 3 o 4 días antes que se iba a abrir esa licitación, y cuando intentábamos ver de qué manera nosotros podíamos participar, ya eso estaría pasado, y se pasaron la fecha de los pliegos y lo presentó solamente esta empresa de salud renal, ¿no? ¿Y usted cree que hay un contacto con la política de los dueños de esta empresa? Me dice que son los principales proveedores del Estado. En la parte de diálisis son los principales proveedores. Indudablemente que esto atrás hay un negocio. No sé de quién, pero que es un negocio. Eso se cae de maduro, ¿no? No hay otra razón. En una especialidad en donde no es prioritario para la provincia porque gasta mucho menos derivando los pacientes a los centros privados que haciéndolo ellos mismos, porque en el Hospital Córdoba está la prueba. El Hospital Córdoba es un hospital que tiene que tomar un montón de otras medidas que las instituciones privadas no las tienen, como es el costo del personal, la serie de prebendas que tienen con respecto al no pago de impuestos, de algunos impuestos, que los demás centros sí los tenemos. Y desde su óptica, ¿esto es grave? ¿Cuán grave? Y es grave porque va a llevar indudablemente a la caída de muchos centros. Como yo le pongo el ejemplo en La Carlota. La Carlota es un centro que solamente dializa 17, 18, 20 pacientes. Si usted le saca a esos pacientes para viaje y llevarlos a Córdoba con un costo de transporte enorme, ese centro tiene que cerrar. Con un agravante, que no hay médicos nefrólogos suficientes. Entonces, este centro lo que está haciendo en este momento es tratando de contratar a los médicos que están por fuera que están trabajando en otros centros de diálisis, y los van a llevar con mucha ventaja, lógicamente, ¿no? Doctor, ¿ha habido contactos con las autoridades por esta situación? ¿Encuentran que han podido plantear, canalizar su inquietud? Y le pasamos nosotros una nota hace ya 15 días, cuando asumió la doctora Barba, y se lo dejamos en secretaría privada, o sea, la nota pidiendo una reunión para esto, tratarlo, digamos, razonablemente, pero no tuvimos ninguna respuesta. Recién ayer la doctora Barba, a través de un asesor, se comunicó con el doctor Abdala diciéndole que ellos no habían recibido la nota, y nosotros la dejamos personalmente, tenemos la firma, en la secretaría privada de la ministra. Doctor, ha habido otras irregularidades en el ministerio que fueron denunciadas, bueno, algunas de las cuales terminaron haciendo que el ministro dejara la función. ¿Usted cree que la gestión de Cardoso está involucrada en episodios por fuera de la legalidad? En este caso, absolutamente. Lo del neonatal, uno no puede opinar sin conocer en detalle cómo ha sido la situación, pero yo que he estado a cargo de un hospital público, y en una época como fue el 2001, muy, muy difícil para conseguir insumos, con toda la crisis que existía, y sin embargo lo pudimos hacer con la gran profesionalidad que en ese momento mostró el ministro Chuit, y se pudo sortear un momento realmente muy, muy difícil. Ahora no estamos en ese momento, pero hay una serie de aumentos de los valores de los insumos médicos que nos pone en aprietos a todos los centros, no solamente al centro de diálisis, a los sanatorios en particular. Porque uno habla de una inflación de 6 o 7 puntos por mes, pero hay determinados rubros, como es el rubro medicamentos, como es el rubro insumos, que han sido mucho más altos.
Estamos dialogando con el médico nefrólogo Héctor Vina. Por último, ¿cuántos dializados hay en Río Cuarto? ¿De cuántas personas estamos hablando, doctor? Estamos hablando entre 150 y 200 pacientes que están distribuidos en diferentes obras sociales, ¿no? Pero un porcentaje importante de esos pacientes, de ser un 20, un 25%, son pacientes carenciados, son pacientes derivados desde el hospital de Río Cuarto o de hospitales cercanos a Río Cuarto, hospitales municipales o provinciales, que se realizan en los distintos centros de Río Cuarto, que son 4. Y ese universo ahora podría ser derivado del hospital en lugar a los centros de diálisis locales, con los acuerdos firmados en su momento, a este centro de diálisis que por licitación se otorgó en la ciudad de Córdoba. Sí, yo no creo que puedan hacerlo porque el costo de transporte sería muy alto. Imagínense, no puede trasladar 3 veces por semana, hacer 400 kilómetros a un paciente. Pero ya que han abierto un centro en la provincia, en la ciudad capital, no sería extraño que el día de mañana se les ocurra hacer centros modulares o en Río Cuarto o en Villa María o en La Bulaye para dializar a estos pacientes carenciados. El tema es recurso humano, no tenemos recurso humano, Guillermo. Cuesta mucho formar una enfermera para diálisis, no es una enfermera que sale de la universidad y comienza al día siguiente a trabajar. Se tiene que capacitar, tiene que aprender el manejo de las máquinas, la situación de los pacientes, etcétera, un montón de cosas. Y tenemos un costo enorme que es el transporte. Nosotros cuando hacemos un módulo de diálisis, el paciente le incluimos el transporte desde su casa hasta el sanatorio y desde el sanatorio hacia su casa. Eso es un costo enorme, que algunas obras sociales lo pagan. APRO, Ministerio, Profe, PAMI lo pagan. Y le pagan en una forma realmente razonable. Pero estamos hablando de un costo. Imagínense un paciente de Vicuña Máquina que tenga que viajar 100 kilómetros a Río Cuarto, no sale más caro el transporte que el tratamiento de diálisis realmente. Bueno, hay que ver lo que es trasladar a un paciente, ni hablemos si va en ambulancia. Sí, sí. Qué extraña situación, ¿no? En realidad extraña. Qué disparadora de interrogantes uno tras otro, porque da la impresión que lo lógico, lo natural sería que si el Estado va a invertir en una mejora de la calidad del servicio de diálisis que presta, lo haga con recursos propios, con profesionales propios y no dándole el negocio a unos. Exactamente. Además, Guillermo, con las medidas de bioseguridad que los centros de diálisis han tomado, ha desaparecido de los centros de diálisis cualquier forma de contagio de enfermedades transmisibles. En pandemia no tuvimos una sola infección dentro de los centros de diálisis en ningún centro de la provincia. Y eso porque se trabajó codo a codo con el Ministerio, con muy buena relación. Inclusive hicimos los protocolos desde la Sociedad de Nefrología y de la Asociación junto al Ministerio para tratar de que no hubiera contagios como ocurrió, como se ve en los geriátricos, dentro de la sala de diálisis. No se contagió una enfermera, no se contagió un médico, no se contagió ningún paciente. Y fueron momentos muy duros, porque teníamos que invertir muchísimo en todos el equipamiento para tener las medidas de bioseguridad que sugerían los expertos. Doctor Vina, le agradecemos muchísimo este contacto y también le agradecemos que nos mantenga al tanto si hay novedades al respecto. Veremos si esto, porque ayer hablábamos con el doctor Abdala y nos decía que si la provincia no da una respuesta, el Ministerio no descartan ir al Poder Judicial, a la justicia. Sin ninguna duda, porque esto afecta directamente intereses ya, digamos, de inversión y compromisos que se ha tomado con las distintas empresas que proveen estos equipos. Y bueno, tendríamos que, ya les digo, centro de diálisis chicos como el de la Carlota, por darle un ejemplo, tendría que cerrar. Doctor Vina, muchas gracias, doctor, por el contacto. Al contrario, Guillermo. Un gustazo. Saludos a todos. El médico nefrólogo Héctor Vina, exdirector del Hospital Regional, haciendo referencia a esta situación, ¿no? Que además vuelve a caer en el Ministerio de Salud, la gestión Cardoso. Así son las cosas. Así son las cosas.